La cuestión es que el otro día estaba spameando muscle ups como un animal en el gimnasio, haciendo ejercicios raros y subiendo a pino de formas extrañas, y mi amiga me dice: ¿y si subes un vídeo en el que cuentes cómo llegaste a todo esto? Y yo pensé, pues a lo mejor no es mala idea. Sigo una filosofía de entrenamiento que, aunque yo la disfruto, no cumple con casi nada de lo que te suelen recomendar. Pero también tengo una carpeta donde guardo fotos de mi progreso a lo largo de estos 7 años y tengo ese respaldo que por lo menos dice que de alguna manera funciona. Así que por lo menos voy a intentar contaros cuál es mi filosofía detrás de estos entrenamientos. Entonces le dije a mi amiga: ¿y cómo lo titulo? Y la sugerencia de mi amiga fue: From fetus to chetada máxima. Y yo le digo que no, espera, tengo una idea mejor. Y se lo digo pensando en esto de esta filosofía que sigo. De feto a máquina compacta de artillería. ¿Y qué es una máquina compacta de artillería? Bueno, pues vamos a ello. Supongo que empecé como todo el mundo, es decir, siendo un bebé y corriendo por ahí mientras te bamboleas como una boya de mar. Mi versión enana se dedicaba a escalar farolas, a subirse a árboles y en general a estar en sitios que a mis padres no les gustaba que estuviese. El cuerpo aquí seguía el tú tírame lo que quieras, que yo lo aguanto, que siguen todos los niños. En esta etapa el deporte que mejor me encajó fue atletismo. La verdad es que atletismo a mí me encantaba. La sensación de sprintar, una locura. Y hacerlo los días de lluvia, a mí me encantaba. Recuerdo que cuando me metí en atletismo, estaba jugando al Sonic Colors en la DS y yo iba allí y me sentía como Sonic y yo quería hacer cienes y correr porque quería llegar a correr a la misma velocidad que él. Esta versión de mí hacía atletismo y ya. Conocía a la gente de allí, tenía varios amigos. Recuerdo que con un amigo siempre hablábamos de anime, otras veces nos retábamos. Una vez nos retamos y el que perdió acabó yendo una semana entera con tutú a entrenar, que fue bastante incómodo. Yo me había metido a atletismo por eso mismo, porque me llamaba la atención, pero si había seguido era sobre todo porque me divertía. Y creo que esto es el primer punto de esta filosofía que os estoy intentando explicar. No se me había quitado la manía de subir farolas todavía y yo quería tener habilidades que me permitieran hacer lo que quisiera. Si quería atajar, si quería saltar un muro, si quería escalar, si quería nadar, ser capaz de hacerlo. Y con unos 15 años me encontré en YouTube al que me permitiría lograr todo esto. A la leyenda de la calistenia, a Chris Heria. Chris Heria era como ver a un personaje de anime en la vida real. Era como si le hubieran dado más articulaciones que a mí, como si fuese un lobezno al que en vez de meterle adamantium en los huesos, le hubieran metido cilindros hidráulicos para camiones en los codos. Era asombroso. En este punto empecé a compaginar el atletismo con los entrenamientos de calistenia que iba sacando de su canal. Y al mismo tiempo lo hacía en mi habitación, siguiendo la clásica de quedarte escondido porque te da vergüenza que tus padres te escuchen desde el otro lado de la puerta o decirles que estás entrenando. Todavía no entiendo por qué, pero me daba vergüenza. Yo quería hacer las cosas que veía que él hacía y que veía que gente de la comunidad hacía. Me parecían sobrehumanas, me parecían increíbles. Cuando empecé, me iba inventando entrenamientos. Hacía 20 flexiones siempre que salía o entraba de una habitación. Hacía dominadas en una barra súper cutre de dominadas que tenía en mi habitación cada vez que tenía que salir de ella. Y así pues me iba inventando entrenamientos, siempre manteniendo ese quiero divertirme. Cuando empecé a probar ejercicios de calistenia, me di cuenta de que yo por defecto ya venía incluido con el LSIT, probablemente por todo el deporte que había hecho antes. Así que con la técnica desbloqueada, recuerdo ir por el recreo de clase y hacerle a la gente ¡pum! Y plantarle un LSIT delante de la cara, sin venir a cuento, y repetirlo durante varios días. La calistenia y los ejercicios sobrehumanos que veía me fascinaban y son lo que cimentaron lo que fue mi filosofía de entrenamiento durante esos años. Pero también, sobre todo, por lo que representaba la calistenia. La calistenia para mí recuperaba ese lema que tienes cuando eres un niño, que sí, que no hay problema cuando le arrojas lo que sea a tu cuerpo y tu cuerpo lo aguanta y se adapta. Porque la calistenia era una disciplina que utilizaba tu peso corporal, pero no solo eso, sino que cogía los mejores ejercicios de muchas otras disciplinas y los juntaba en uno solo. Era un deporte creado
para crear un atleta híbrido de potencia colosal. Algo que rescataba esa filosofía de cuando era pequeño. Una máquina de artillería multiusos que sirviera para todos los deportes. Que te diese un cuerpo capaz de soportar cualquier cosa porque estabas entrenado para todo. Los memes que hay a veces en Instagram de está entrenando para hacer bádminton, porque nadie sabe cómo se entrena para hacer bádminton y entonces te meten gente muy rara haciendo cosas muy raras. Para mí eso era la libertad. En ese punto, con unos 16 años, me puse a aprender de verdad, pero no para aprender a rajatabla y seguir lo que te enseñaban tal cual. A mí me daba igual cuál era la técnica óptima. Quería conocerla, pero no la seguía. Yo seguía lo que me divirtiese. Y si lo que me divertía podía adaptarlo a la técnica óptima, pues genial. Cogía los ejercicios que sabía de atletismo y los mezclaba con la calistenia, lo que había aprendido en natación, y lo intercalaba con un entreno que era ir al río y en el río nadar. Durante bachillerato me puse más en serio con lo de la calistenia y empecé a hacer otros entrenos más específicos porque quería llegar a determinados objetivos. Y a medida que iba aprendiendo sobre nutrición y sobre cómo hacer esos ejercicios en calistenia y sobre deporte en general, noté que se ceñía una nube oscura. Las redes, YouTube, los libros, todo me decía que lo que yo hacía estaba mal, que no era lo óptimo. Y empecé a distanciarme de esa filosofía de seguir el deporte según lo que yo quisiera, aunque no fuese lo óptimo. Yo no aplicaba los mesociclos, yo no hacía etapas de volumen y de definición. Yo contaba a veces contaba los sets, otras veces no los contaba, según lo que me apeteciese ese día. Quizá a veces no hacía los mejores ejercicios para conseguir mis objetivos, o me quedaba en una progresión más tiempo del necesario porque me gustaba esa progresión. Durante un tiempo le hice caso a toda esa gente. Se transformó en una relación tóxica. Entrenaba muchísimo, comía todo al milímetro y no oía cómo mi cuerpo reaccionaba, que reaccionaba mal. Estaba cansado. Recuerdo que tenía la mente nublada, me costaba pensar. Era en general una calidad de vida muchísimo peor que la que llevaba antes. Y eso, por un lado, lo mantuve porque también había desarrollado una disciplina férrea, muy férrea, que me hacía ir todos los días uno tras otro sin excusas. Creo que eso es lo mejor de lo que saqué de esa etapa, porque lo demás no es algo que quisiera repetir. Y cuando salí, tras unos pocos años y pelear un montón, creo que tendría unos 18 años más o menos, lo bueno es que como había llevado al máximo durante tanto tiempo, me sirvió también para entender mejor el descanso y la recuperación. Yo sabía cuándo estaba en mi límite, cuándo estaba cerca de mi límite o cuándo podía empujar un poco más, porque conocía ese estado de extenuación perpetua en el que me estaba básicamente muriendo todos los días. Y eso yo es lo que llamo aprender a entrenar por sensaciones. Entrenar por sensaciones es algo que muchos dicen que es un mito, no tiene ningún respaldo científico. Es lo que la comunidad inglesa clasifica como bro science. Es para definir esa ciencia que tu bro dice que es cierta, pero cuyos argumentos para respaldar y evidencia se basan en la filosofía del créeme, bro. Entrenar por sensaciones es entrenar según lo que tú sientes. Si un día estás más cansado, bajas los sets y los sabes medir por instinto porque conoces muy bien a tu cuerpo y sabes cuánto aguantas ese día. Si te pasas, a lo mejor al día siguiente no puedes entrenar porque estás muy agotado. Y si haces muy poco, pues ese día podrías haber hecho más y haber avanzado más rápido. Cuando aprendes a detectar y tratar un poquito más a tu cuerpo. Con unos 18 años también me fui a vivir por mi cuenta al irme a estudiar a la universidad. Aquí de nuevo hubo más cambios. Primero tuve que dejar atletismo, el club en el que llevaba ya más de 10 años entrenando. Empecé a buscar otro deporte para compaginar con la calistenia. Con mi filosofía de unidad compacta, probé de todo. Lo bueno de esto es que hiciera lo que hiciera, notaba que al ir a esos deportes no me costaba nada adaptarme. Era como empezar con hacks. Y todo por todo el trabajo que había estado haciendo esos años anteriores. Desde este punto empecé a implementar lo de probar distintos deportes cada poco tiempo, porque estaba entrenando para tener todas esas experiencias y experimentar el máximo abanico de deportes posibles. A veces también me iba a los gimnasios y según las máquinas que hubiera allí empezaba simplemente a inventarme una pequeña rutina que supiese que me iba a gustar basándome en los objetivos que yo tuviese ese día. Yo tenía una nota y tengo una nota
con los ejercicios que quiero lograr y mis entrenos siempre van enfocados a alguno de ellos, pero son entrenos que me divierten. Quizá no son los más óptimos, pero son entrenos que hago siempre y con ganas. A veces me iba al bosque y allí pues con unas piedras y unas ramas puedes hacer cosas, y hacía cosas. Y es bastante divertido, sobre todo cuando te llevas unas anillas y hay así una rama de árbol en la que las puedes colgar y entrenas con ellas. Otros días, cuando tenía poco tiempo, hacía algún entreno más sencillo, pues con un chaleco de peso, 300 dominadas, 300 flexiones en las anillas y acababa rápido. Iba variando, lo iba adaptando y seguir acercándome a esas técnicas que solo gente con pistones en los codos podía hacer. Estudié más en serio, descubrí la Biblia de la calistenia, Overcoming Gravity, y con ella mi entrenamiento llegó a un nuevo nivel. A nivel físico me sentía y me siento brutal desde que tuve este cambio de mentalidad, de aprender del libro y no olvidarme de que lo hago por la diversión. Desde entonces el entusiasmo y el aprender hacía que nunca me duela nada, no tener lesiones, saber cómo tratar las molestias que me surgen de vez en cuando sin que vayan a más, y me lo pasaba de maravilla. Pues con las anillas experimentaba haciendo cosas en ellas y tenía un montón de ejercicios que no había visto jamás, que salían de Overcoming Gravity. Y así también descubrí el acondicionamiento de tendones, que me vino muy bien para evitar que se te pudiera saltar el bíceps al hacer back levers lastrados o al hacer elevaciones con back levers. Y también, tras probar muchos deportes, probé gimnasia artística y fue como descubrir un DLC de la calistenia. Había un montón de ejercicios que quería probar e incluir en mi rutina. Todos los movimientos acrobáticos que llevaba años viendo en series, en películas, podía aprender a hacerlos. De nuevo, al meterme era como ir con hacks. Mi cuerpo se adaptaba muy rápido a muchos ejercicios y podía ir directo a lo que me interesaba de ese deporte. Y llevo un año yendo a gimnasia artística y me está dando acceso a un montón de ejercicios increíbles, a un montón de control sobre mi cuerpo que no sabía que podía tener. Desde que voy es como si me hubiesen dado acceso a articulaciones nuevas porque me siento mucho más suelto. Te sientes con una libertad que no puedes describir si no lo pruebas. Para mí entrenar no es seguir la rutina perfecta, es haber entendido a tu cuerpo, haber entendido lo que te funciona a ti y estar en la suficiente sincronía con tu cuerpo como para saber lo que te funciona, cómo aplicarlo en cada momento y cómo hacer que te acompañe estés donde estés. Cuando me voy de viaje, el entreno es la excusa para conocer a gente nueva o explorar gimnasios locales. Si estoy en mitad de la nada, es la excusa para retarme a entrenar con lo que sea que haya o en el hotel sin romper nada. Le debo mucho al deporte y me ha dado una disciplina, una versatilidad que me ha servido para todo, porque puedo aplicarla a otros proyectos. Creo que es el motivo de que lleve ya 2 años subiendo vídeos a YouTube, aunque esos vídeos no sean nada rentables de momento, pero sigo intentándolo porque en algún momento sé que lo serán. Si aguanto, creo que es por la resistencia que me ha dado aguantar todos estos procesos a lo largo de los años. Aunque me haya divertido, no quiere decir que haya sido algo fácil. Ha habido momentos muy duros, momentos donde he continuado, todo porque quería llegar a esos determinados objetivos y porque entrenar me motivaba y es lo que me mantuvo en pie muchísimas veces cuando todo lo demás estaba cayendo. Y si aguanto, trabajando y mejorando y escribiendo, creo que también es por el deporte, por la disciplina que me ha dado. Y pues ya no os molesta más.